tarde con 48 minutos. Bueno, pues de última hora se está informando que el partido de Morena va a presentar esta misma tarde en el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la ley minera, un tema que ya le hemos dado seguimiento en este espacio. Es firmada por su coordinador y su vicecoordinador Ignacio Mier y Aleida Álvarez, así como por el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez. Pero bueno, estas discusiones se han venido reportando dentro de la Cámara y justo el día de ayer se presentó una investigación interesante que fue elaborada por la organización Cartocrítica. Pues revelaba que más de la mitad de las minas metálicas en territorio mexicano, es decir, como el 55%, no reportan contaminantes y otro 62% opera sin concesión de agua. Como le comento, pues este estudio fue presentado ayer en medio de esta iniciativa de reformas para restringir la minería en nuestro país. Me da gusto y le agradezco que Manuel Llano, quien es fundador y director de Cartocrítica, haya aceptado tomar la llamada para Negocios en Imagen. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Al contrario, muchas gracias a ti. Pues platícanos, Manuel. A ver, este estudio lo realizó esta organización que tú diriges, Cartocrítica. ¿Quién más los apoyó y que nos puedas revelar más datos interesantes que pues hayan dado a conocer el día de ayer? Por supuesto, no, bueno, en realidad, y gracias también por la oportunidad, pero te cuento, el estudio en efecto llevábamos más de un año realizándolo Uh-huh. y con la Fundación Henrik Boll, con Natural Resources Governance Institute, inclusive con un PRONACE de CONACYT, con un apartado académico para este tipo de estudios que está por ahí. Y lo que hicimos son, a grandes rasgos, dos principales elementos. El primero de ellos, una cartografía sumamente detallada de las operaciones mineras. Y, y la pregunta que puede surgir ahí es, ¿y que eso no ya lo sabíamos? Y la Uh-huh. respuesta es que no. Lo que tenemos conocimiento, normalmente a través de la Secretaría de Economía, es Uh-huh. de las concesiones mineras. Pero las concesiones mineras no son necesariamente proyectos mineros en operación. Muchas de ellas, la gran mayoría, inclusive por ahí en un dato que tenemos es que más del 80% de las concesiones mineras pues están dedicadas a la especulación financiera, y solo un 18% de ellas son las que realmente están en operaciones mineras. Entonces, de cierta manera, la minería está escondida a plena vista, ¿no? Y entre miles de concesiones, entre miles de hectáreas, decenas de miles de hectáreas y decenas de miles de concesiones, y muchas de ellas dedicadas a la especulación, pues por ahí escondidas, resulta que están casi un centenar de minas metálicas a cielo abierto. Ajá. En total contamos poco más de 250 operaciones mineras metálicas en el país, a la par de identificar los proyectos de carbón, bueno, los proyectos en operación de extracción de carbón, de minería no metálica, de salinas y de regiones que en exploración. Y entonces, este primer gran producto de investigación es este mapa. Este mapa de decir, aquí están las minas y tienen este tamaño. Y a partir de ahí, el segundo resultado, que es aún más revelador y más interesante para esta coyuntura de la iniciativa de la ley, de reformas a la ley minera, que es, ¿y qué tanto cumplen estas empresas mineras con las obligaciones de gestión ambiental? Y los resultados, como bien adelantabas, son alarmantes, pues resulta que efectivamente sin una evaluación de impacto ambiental autorizada está el 38% de las minas metálicas del país, sin Uh-huh. información de los depósitos de jales, es decir, de todos los residuos químicos, tóxicos, metales pesados que se quedan ahí en el suelo al aire libre. Pues resulta que el 23% de las minas metálicas no le reportan a la Semarnat qué hacen con estos jales. Y el tema de las concesiones de agua es tremendo. 62% de las minas del país no cuentan con una concesión de agua. Ahora, hay una salvedad ahí. La Uh-huh. ley minera actual básicamente les crea un régimen de excepción al sector minero, un régimen de excepción que no se sustenta, que no se justifica, donde resulta que las empresas mineras han podido durante 31 años que tiene la ley actual aprovechar, contaminar y destruir las fuentes de agua, de toda el agua que se encuentren durante la operación de la mina. Toda esa agua, las empresas mineras, dice la ley minera, la pueden utilizar sin concesión de por medio, sin pago de derechos, sin avisar a la Conagua.
Claro. 62% de las minas opera de esta manera. Y el último dato que te doy, que es igualmente alarmante, revisamos las emisiones y transferencia de contaminantes Ujú. que reportan las empresas. Esta es una obligación que tienen que hacerlo año con año, al aire, al agua, al suelo, en manejo, en disposición final. Y hicimos una evaluación increíblemente flexible y benevolente. Teníamos 17 años de datos, del 2004 al 2020. Y lo que quisimos evaluar era si al menos una ocasión en 17 años las mineras habían reportado sus emisiones y transferencia de contaminantes como es su obligación. Ujú. El resultado es que en estos 17 años, el 55% de las minas metálicas no ha reportado una sola vez su transferencia de contaminantes. Esto pues, nos habla a grandes rasgos de la urgencia de modificar y el cómo operan estas empresas. Oye, justo que estaba leyendo hace unos minutos de esta, pues, digamos, nueva iniciativa que van a presentar, se está considerando que esta propuesta difiere de la que envió originalmente el presidente López Obrador el pasado 28 de marzo. Y mencionan algo interesante porque dicen que la nueva iniciativa que está proponiendo Morena es que ahora se amplía 80 años las concesiones para la explotación de minas, pero que además también les estaría dando a las empresas 3 meses para remediar los daños al medio ambiente y vencido ese plazo, pues que si no se concluye, pues la concesión sería suspendida por 6 meses. O sea, sí están considerando lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Pues estos daños al ambiente y es muy interesante los datos que nos revelas porque bueno, pues entiendo por el lado de la industria minera que tiene que, pelear por sus intereses, pero también está el otro lado que pues al final es la sociedad en general, ¿no? Y el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Es correcto. Y el día de hoy ha sido un día sumamente intenso en la Cámara de Diputados. Estuviste ahí, Y ¿verdad? Cuéntame, ¿cómo lo nosotros hemos vivieron? tenido oportunidad justamente de estar toda la mañana por ahí con otros colegas de la colectiva Cambiémosla Ya, esta colectiva que estamos impulsando desde hace más de 4 años, cambios a la ley minera. Y bueno, la verdad es que justo la información que tenemos es que deben de estar, si todo va conforme a lo planeado, deben estar a unos minutos de iniciar la discusión y en su caso votación de hoy mismo de esta ley en Cámara de Diputados. Ok. Todavía ahí tendría que pasar a senadores la semana que entra. Pero el día de hoy ha sido sumamente intenso porque, pues vaya, de la iniciativa original enviada por el Ejecutivo a finales del mes pasado, Ujú. esa iniciativa recogía muchísimas de las demandas de sociedad civil, de las comunidades afectadas, de los académicos, de los investigadores, de las organizaciones, que vienen acompañando a las comunidades durante, insisto, 31 años Ujú. de una operación privilegiada que tiene este sector y con unas afectaciones tremendas hacia el entorno, hacia el ambiente, hacia la sociedad. Y, y esa iniciativa original recogía muy buena parte de ellas. Lo que ha venido pasando de entonces a la fecha, insisto, y con mayor intensidad el día de hoy, pues ha sido una serie de modificaciones, Sí. donde inclusive, bueno, pues estaba la versión de cambios del día de ayer, la versión del día de hoy en la Sí. mañana, la versión del mediodía, la versión de la tarde, y donde se ha venido modificando una y otra vez, pero en todos los casos pues en la medida de lo posible hacia los intereses del sector económico minero. Hay que recordarlo que las empresas mineras, pues en México representan todas las grandes fortunas de este país, tienen intereses mineros. De esos intereses es de los que estamos hablando y los que están viendo que su régimen de privilegio y la captura del Estado que han tenido durante 31 años de poder operar impunemente, pues es lo que están viendo amenazado, ¿no? Y por supuesto de repente las exclamaciones y el modo de tratar de incidir en perseguir sus intereses, pues vienen por decir que entonces se va a ahuyentar la inversión, que ya no van a poder operar, pero la realidad es que apenas estarían, y eso muy ligeramente, cumpliendo con los mismos requisitos y obligaciones que el resto de los sectores en este país. Y si comparamos lo que viene en la iniciativa, en la original inclusive,
contra lo que ocurre en otros países, pues tampoco es una iniciativa de vanguardia que digamos, uy, qué bárbaro, ¿cómo se les va a regular? Al contrario, es apenas ponerlo en los estándares que muchísimos otros países tienen desde hace décadas, Claro, ¿no? Manuel, pues nosotros, perdóname que te interrumpa, pero voy a tener que irme a un corte. Tratamos siempre de escuchar las posiciones tanto de la iniciativa privada como de la sociedad civil. Te agradezco muchísimo, Manuel. Si me permites, tengo que ir a un corte, pero te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde. Al contrario, muchísimas gracias, muchísimo gusto. Muchas gracias a ti, Manuel Llano, fundador y director de Carto Crítico.